Muy bien, y vamos a nuestra primera entrevista de la jornada y estamos mediante Zoom, así que bienvenida a ella, a Mateando con la Vida. Y como es costumbre de nuestro programa, le vamos a pedir que ella salude, que se presente, que nos cuente de dónde es y a qué se dedica. Muy buenos días, el equipo de Mateando con la Vida te saludan. Hola, buenos días. Soy Natalia Lescano. Yo soy tucumana, pero hace unos años vivo en Buenos Aires. Y soy miembro de la Acción Católica Argentina desde muy chica y actualmente me encuentro como responsable nacional de una de las áreas de la Acción Católica, que es el área sectores, que es el área que tiene entre sus tareas mirar los distintos ambientes, temáticas de la ciudad, de la sociedad, y bueno, trabajamos. Por otro lado, también soy docente universitaria, soy pedagoga, y bueno, pero esa es mi tarea en la Acción Católica actualmente. Gracias Nati, feliz día y por supuesto el saludo Feliz propio día. de la Acción Católica, alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Bueno Nati, vamos a lo nuestro. Queremos hablar de otro laico más que va a ser beato y nos referimos a Enrique Shaw. Contanos un poco quién fue y también por qué va a ser beato. Bueno, Enrique, yo desde ya, antes que nada, perdón, antes de entrar de lleno a hablar sobre Enrique, les quiero agradecer a ustedes por darme la oportunidad, porque la verdad que conocer sobre la vida de él, pero también tener la oportunidad de difundir, de dar a conocer sobre su vida, yo lo considero una bendición, así que les agradezco. Y bueno, Enrique es un laico, eventualmente él nace en París en 1921, en febrero hemos cumplido, se han cumplido el centenario de su nacimiento y hemos estado ahí celebrando sobre él, pero digo eventualmente porque su padre, que era un abogado reconocido, estaba trabajando para una empresa en ese momento en París. Pero su madre muere muy joven y lo único, el pedido que le hace cuando a su padre, al padre de Enrique, es que criara a los niños en la fe católica, que procurara eso. Lo cual también habla mucho de también que es un detalle en la vida de Enrique de ser un católico con una fe tan profunda, cuando él no recibe desde su familia, sino solo la familia le procuró algunas instancias de formación, digamos, nada más, ¿no? Su padre. Él se ingresa a la Marina, fue un marino, pero después eligió salir de la Marina. Sin embargo, allí tuvo un recorrido muy importante que hasta el día de hoy en esa institución se lo recuerda. Pero Enrique elige en su adultez salir de la Marina para convertirse en empresario. Él lo siente como un llamado de Dios el servir ahí desde el mundo empresario. Él lo hace puntualmente en una empresa, que es la empresa Rigoló, de las cristalerías Rigoló, él estaba casado con Cecilia Bunge, que en su familia tenían esta cristalería. Con Cecilia tiene nueve hijos, así que bueno, es casado, padre, también padre de familia. Pero ya que es hoy el Día del Trabajador, hablábamos de poder centrarnos en este aspecto de él, como en el mundo obrero. Él estaba muy comprometido, un empresario comprometido justamente con el mundo obrero y la cuestión social. ¿Por qué en el mundo obrero? La verdad que es muy interesante porque él, por ejemplo, en ese momento, en ese tiempo en el que él era uno de los directores, se recuerda que la fábrica tenía aproximadamente 3.600 obreros, o sea, no era una fábrica chica, ¿no? Era algo grande. Y lo que muchos resaltan, que hasta el día de hoy hay algunas personas, señores y adultos, que trabajaban ahí, y lo que lo recuerdan es como un empresario cercano, ¿sí? Él acompañaba de cerca a los obreros y los animaba siempre en su tarea para ser cada vez mejores. Y los visitaba en los lugares de trabajo. Yo quiero mencionar algo.
que estamos hablando más o menos de la década del año 56, 57, ¿sí? Y quizás cuando yo digo esto ahora, en el 2021, no nos parece tan algo maravilloso, pero si lo pensamos en esa época, la verdad que un empresario sea cercano, el jefe, el patrón, que venga, que nos converse diariamente en nuestro lugar de trabajo, no parecía en esos momentos algo tan común porque la gente lo resaltaba mucho, ¿no? Entonces, eso también a mí me gustaría poder mencionarlo, que lo miremos en ese contexto de Enrique, ¿no? Como un empresario que venía y que charlaba con el obrero. En ese momento era mucha la diferencia, ¿no? Como que no compartir tanto, pero él era cercano. Y en ese compartir, dicen que se interesaba mucho por la vida de cada uno de ellos, ¿no? No solo en la vida ahí en el lugar de trabajo, sino la vida familiar, la vida personal, y les preguntaba por sus necesidades. Algo que caracteriza a Enrique, que es parte de lo que ayuda a tener mucho de recoger sobre su historia, es que él anotaba todo en sus libretitas. Tenía libretitas, agenditas y que las anotaba todas. Su familia pudo recolectar, creo que cerca de 60 u 80 de esas agenditas en las que él anotaba todo. Y ahí anotaba las necesidades de sus obreros y luego buscaba la forma de poder cumplirlas. Necesidades de las más variadas, ¿no? Entre eso quiero destacar, por ejemplo, que cuando sabía que ya era casi un clásico en la fábrica, que cuando un obrero se casaba, él les regalaba el juego de dormitorio, ¿no? Y cuenta su esposa, después, sobre todo cuando se empieza a recolectar sobre su historia, que esa compra del juego de dormitorio muchas veces fue a costa del dinero de las necesidades que tenían en la casa. Que él prefería gastar el dinero de la familia en eso y que ellos decían, vamos a tener la oportunidad de gastar en otra cosa. Entonces él decía, ellos lo necesitan, o yo ya me comprometí. Y lo sentía así, como un regalo y un servicio para sus obreros. Qué bárbaro, qué bárbaro, Natalia. Qué bárbaro, porque hoy en un país en medio de una crisis, no digo todos los empresarios, pero mayormente es el obrero que en la crisis sale perjudicado. El empresario no. Hoy a muchos empresarios les parece fácil cerrar fábrica, cerrar empresas, y después a ellos hacen su vida lujosa, pero el trabajador no. Y esto es lo importante de Enrique Shaw como ejemplo. Y también quería compartir con vos, y a lo mejor nos podés precisar estos datos, ¿no? Enrique Shaw estaba, digamos, influenciado por Monseñor Cardí. Cardín era el que fue el fundador de la Juventud Obrera Católica. En esa época ya el pensamiento de Cardín era muy, muy fuerte. Sí, lo interesante es cuando él comienza con su interés, el estar en el mundo obrero, como lo llamamos, que él pensaba empezar como un empleado. Sin embargo, también por la orientación y esto que también me parece que como laico, con su profunda espiritualidad que él tenía, lo interesante es que se dejaba asesorar, preguntaba mucho. En estos momentos no recuerdo el nombre de uno de sus acompañantes espirituales, digamos, que él tenía, un sacerdote, que decía, algunas veces venía con tantas preguntas que anotaba y cada vez que lo quería ver y le decía, creo que me vas a venir a preguntar, no sé por qué la rueda, le decía, ¿no? Como porque se preguntaba mucho. Y en eso, pero él también se dejaba acompañar en su vida, en la toma de decisiones, y en eso le decía, si vos tenés la oportunidad de ser empresario, también es importante que haya cristianos comprometidos como empresarios. Y desde ahí él se formó, ¿no? Y en esto, por ejemplo, recuerdo una de las frases que él decía, cómo definía ser empresario. Y decía que la tarea, el rol del empresario es crear trabajo, ¿no? Qué interesante pensarlo así al empresario, no como alguien que procura ganancias, ¿no? Sino alguien que crea trabajo. Entonces, esa es su responsabilidad, no que cuida la empresa solamente, digamos, que nos den los números, que muchas veces tenemos esta imagen de los empresarios que cuidan eso, ¿no? Que cierren los números. No, el empresario es el que crea trabajo.
La responsabilidad social, decía justamente Shaw, era del empresario, es comunidad de vida. Exactamente, Que, que- exactamente. y, y- y bueno, hay anécdotas que rodean en la vida de Enrique. Hay una que vos me contaste y realmente cuando lo conversábamos durante la producción del programa, decíamos, se nos pone la piel de gallina. Sí, a ver, es interesante también en el sentido, yo quiero resaltar esto Sí. también, ¿no? Cómo es el encuentro de personas humanas, ¿no? De personas, de seres humanos, y no solamente de números, ¿no? Eh, Hago un paso adelante que mucho tuvo que ver también porque pasaba un momento, como muchos de los que hemos tenido en nuestro país, de una situación económica muy difícil, ¿no? Entonces, se propone en la fábrica hacer un ahorro muy ajustado. Entonces, lo que él decía, no vamos a ahorrar para nada en lo que tenga que ver con la calidad humana, ¿no? Entonces, con las personas. Ahí empieza él a levantar la voz y decir, importan todo lo que trabajamos en la empresa. Vamos a ahorrar en otras cosas, pero no en el capital humano. Él ya hablaba de capital humano en ese momento. Y eso lleva a la cercanía y cómo se sienten identificados y que querían hablar con él también los obreros y los empleados. Enrique ya enferma cuando empieza con sus diagnósticos y sus problemas de salud y necesita donación de sangre, necesita recibir transfusiones de sangre. Entonces, como era mucho de la comunicación en ese tiempo, en la empresa, en la fábrica, sobre todo se pone cartelitos que quienes desearan, quienes pudieran, que fueran a donar sangre tal día, tal horario, en tal lugar. La hermosa anécdota es que esa mañana había más de 100 empleados haciendo Qué fila bárbaro. para donarle sangre para Enrique. Cuando él se recupera y los va a saludar después de eso, de esa situación, aunque aún seguía muy enfermo, pero él después se recupera y les va a agradecer. Y las palabras que les dice, yo también me emociono, Ajá. es, ahora corre por mis venas sangre obrera. Qué bárbaro. No, no, realmente emociona la frase porque, a ver, el trabajador hoy, en el mundo de hoy, y quiero imaginarme también dentro de ese contexto que es en pleno auge industrial, en plena, digamos, en que ya se pensaba ya en la maquinaria reemplazando al hombre, que el obrero sintiera, sintiera que había alguien que lo referenciaba, sentía que había alguien que lo identificaba y que le daba una verdadera identidad, pero no como una clase trabajadora, sino como un ser humano. Sí, y algo que también a mí me gusta contar también como del otro lado, porque algunos Sí, podrían decir también que era como, ¿cómo podríamos decir? Que era como de, como dirían los chicos, un poco de careta, la imagen que él tenía ahí, que quería dar con sus empleados. sí, No, no, era un testimonio de vida, era un estilo de vida que claro. él tenía, porque al escuchar su familia del otro lado, decir, bueno, nosotros, decían, no, tenían como una idea del dinero, como decían ellos, que ellos se sentían bendecidos con la posibilidad de tener dinero, pero estaban convencidos que eso era para ponerlo al servicio, ¿no? Entonces también hay anécdotas que compartía la familia, cómo vivían eso de tener un padre así, por ejemplo. Entonces decían que, por ejemplo, si ellos tenían una casa en Pinamar, ¿no? Que Ah, en ese momento, es decir, digamos, hasta el día de hoy, ¿quién tiene una casa para ir a veranear en Pinamar, ¿no? Entonces, ellos decían, sin embargo, no se iban todos los fines de semana o algunos veranos, porque Enrique elegía darle a otras familias para que vayan. Familias que por alguna situación no podían. Y decían, y nosotros nos quedábamos en el departamento. Y ese verano no íbamos a Pinamar, porque el papá y la madre decidían darle a otras familias que no podían salir de vacaciones, ¿no? Entonces estaba el testimonio. Y una anécdota más quiero sí, contar que sí, me sí. parece importante respecto a los obreros. Digamos, por el rol de Enrique, ustedes saben, la empresa Rigoló también tenía, digamos, inversores que eran estadounidenses, ¿no? Y lo cual le implicaba a Enrique también muchos viajes al exterior.
y tenía como mucha frecuencia ir sobre todo a Estados Unidos, a las oficinas en Nueva York. Y él viajaba, cuenta su esposa, que viajaba con ella, con Cecilia. Y decía que muchas de las amigas, contaba Cecilia Bunge, siempre le decían sobre estos viajes, ¿no? Como qué hacía y todo. Y ella cuenta, hasta un poco, ella decía avergonzada porque sus amigas no le creían, que no tenía tiempo de pasear, no tenía tiempo de recorrer, porque mientras Enrique estaba reunido en el trabajo en Estados Unidos, ahí ella tenía la tarea en Nueva York de buscar los medicamentos que le solicitaban los empleados que no se traían acá al país. Mira, Natalia, ¿sabes qué es lo lindo de todo esto que estás contando? Que si bien Enrique va a ser el beato, pero había una familia, había una comunidad. Ese es lo lindo, que había una comunidad que lo impulsaba más todavía a Enrique a hacer lo que fue. Realmente es hermoso, no había primera dama como son ahora. No, en el sentido de que Enrique, digamos, no lo hacía solo, ¿no? Porque Claro. transmitió, hasta el día de hoy, Sarita, una de las hijas que está más al frente de sostener la historia, la vida, también su nieta, yo creo que es importante, y cómo uno cuando los ve también se da cuenta que cómo ha podido transmitir Enrique, ¿no? También todo esto. Él ha vivido muy pocos años, él falleció a los 42 años, ¿Sí? murió muy joven. Sin embargo, hizo muchísimas cosas, ¿no? Él es un promotor de muchísimas acciones evangelizadoras. Él ayudó a formar el movimiento familiar cristiano, bueno, fue mucho tiempo presidente de la Acción Católica. Bueno, hay una anécdota también muy linda, ya que estamos contando anécdotas, que la recordaba los otros, bueno, cuando hicimos todo el homenaje en el centenario, lo recordaba nuestro presidente nacional, Rafael Corso, contaba sobre Enrique, que una de las palabras en la que él escribía también, él decía que decía que cuando estaba por asumir como presidente, en ese momento era presidente nacional de los hombres de Acción Católica, ajá, él decía que los amigos le decían que no asumiera, porque ¿para qué? Iba a perder el tiempo, ¿no? Y entonces él le responde desde eso, ¿no? ¿Qué es perder el tiempo y qué no es perder el tiempo? ¿No? Cuando decía, yo estoy invirtiendo mi tiempo haciendo esto, porque hacía muchísimas tareas estando en la Acción Católica, hizo fundar todo lo que tenía que ver con el libro católico, parte de lo que es el armado de la Universidad Católica, también él tiene que ver, ACDE, que es la Asociación Cristiana de Empresarios, de Directores de Empresas, perdón. Entonces, es muy importante esto también, digamos, cómo ocupó esos 42 años él, con todo lo que hizo, todo lo que escribió, lo que dejó. Y en esto también es como, todos lo resaltaban como alguien muy simpático, muy agradable, cercano, sonriente. Las hijas decían que tenía una forma, por ejemplo, muy linda, decía hasta incluso que después pudieron asociar ellos, que eran tiempos muy difíciles que vivían en la fábrica. Sin embargo, ellos se alegraban mucho cuando lo escuchaban llegar porque él llegaba silbando a la casa, ¿no? Haciendo un silbidito, y ellos ya corrían a saludarlo y que sabían que eso alegraba muchísimo a la casa. Y después, otra cosa que también contaban sus hijas, que lo tienen como que para ellos era natural, en ellos, normal, cotidiano, un padre que jugara con ellos, ¿no? Que jugara muchos, que se tirara al piso, que les hacía juegos. Él le gustaban mucho los deportes, la naturaleza, nadar, salir de paseo los fines de semana. Y cuando ellas compartían con las amigas, con la familia de sus amigas, se daban cuenta que no, digamos, tenían esa imagen de los papás que no se relacionaban mucho con los niños, sobre todo el padre, ¿no? El hombre, por ahí era más tarea de la madre. Y las amigas se sorprendían, ¿no? Las amigas de ellas se sorprendían y decían, ¿cómo juega tu papá? O cuando iban en el auto de ir cantando, de ir haciendo adivinanzas, hasta los viajes, ¿no? Que tenían cuando salían en el auto.
Entonces, cómo esto también era, digamos, eso en lo cotidiano, el testimoniar la vida, ¿no? Claro. La alegría de la vida. Y no era que la estaba pasando Bomba. de todo bien, digamos, porque es fácil sonreír cuando está todo bien y nos sentimos tranquilos y estamos bien con nuestra familia, con nuestro trabajo, ¿no? Pero no siempre la pasaron bien. También tenemos actualmente la idea, y perdón si lo generalizo, pero yo creo que esta idea que el empresario no tiene problemas económicos, ¿no? Y sin embargo ellos sí han atravesado situaciones económicas difíciles, que les ha implicado, por ejemplo, tener que cambiar de casa o entender ventas de propiedades, ¿no? Porque perdían. Pero esto también, digamos, o generar ajuste en lo que era el gasto familiar, decían ellos, porque Enrique no quería que eso se reflejara en la empresa, que eso generara un impacto en la empresa. Realmente. Y cuento una anécdota. Sí, Natalia, sí. No, perdón, tenía una anécdota más cuando Sí. me acordaba también, decía de esto de las, cuando de los inversores que vinieron, extranjeros, cuando ellos llegan, hacen una propuesta diciendo que, bueno, entre el ajuste que tenían que hacer, iban a despedir a 2.000 empleados, casi 2.000 empleados, ¿no? Entonces, ellos, Enrique, porque también era una persona muy formada, ¿no? Una persona que estudiaba, que se formaba mucho como empresario. Entonces, lo que él hace, les hace una contrapropuesta a ellos y dice, si no funciona, al que me despidan es a mí, ¿no? Pone en juego él su lugar de trabajo, porque toman más acciones, entonces los extranjeros, digamos, tenían más, eran accionistas mayoritarios. Entonces, él pone en juego, él dice su puesto de trabajo. Y esto, él va y los habla con los obreros y se los dice, ¿no? Les dice, bueno, mire, va a pasar esto, esto y esto, entonces le pide como que, hoy diríamos, nos pongamos las pilas para que salga adelante. Pero él dice entonces esto no solo, digamos, hace que no haya tantas pérdidas como se esperaba, sino también genera un dinero que él hace, que se negocia y logra que sea un bono extra para los empleados. O sea, no es solo que no los despiden, ni a él, ni a los obreros, sino también genera un poco de ganancia que pueden darle un bono a los obreros, ¿no? Digamos, fue una propuesta exitosa la que él hace. Entonces, qué bárbaro, Natalia, porque es una gran referencia de que cómo se puede ser empresario y un excelente ser humano. Natalia, te agradecemos mucho esta comunicación. Hay muchas cosas para hablar de Enrique, pero ya te vamos a estar molestando para que nos pase también el contacto de los nietos, de la hija, para ver si podemos también compartir con ellos esta experiencia, hermosa experiencia de vida de Enrique. Natalia, muchas gracias por este contacto, por contarnos esta experiencia, y especialmente en un día como hoy, que es el Día del Trabajador. Exactamente. Yo les reitero el agradecimiento a ustedes con todo este servicio hermoso que hacen con el programa de radio y que sigan difundiendo de estos testimonios de vida y que es posible ser santo y que no tenemos que desconectarnos del mundo, es con lo cotidiano, ser santo en lo cotidiano. Y seguramente cuando escuchamos de estas anécdotas recordamos a personas con las que hemos compartido que nuestro Papa Francisco le dice los santos de la puerta de al lado. Sí. Personas que hacen el bien, pasan nuestra vida, recordaremos hermanos, padres, madres que hemos tenido, abuelos, que dicen, no, si acá en el barrio era así tal persona, ¿no? El que se preocupaba por el otro, y eso es vivir el evangelio día a día. Es posible ser santos en este mundo. Gracias a ustedes y feliz Día del Trabajador. Gracias, igualmente para vos. Un fuerte abrazo. Chao, chao, buen día.